Bueno, ¿cómo están, chicos? Somos poquitos acá y no sé el Zoom, no muchos más, creo. A ver, Chequear que está. ¿sí? ¿Ok? Ah. Bueno, capaz que voy introduciendo algunas cosas. Bueno, yo soy Mariana Lorenzo, soy grado 3 del Laboratorio de Inmunogenética del Instituto de Donación y Trasplante. El instituto, si bien la clase de hoy no es para explicarles toda la parte institucional, pero para que tengan una idea, es digamos, la oficina o la entidad que se ocupa de todo lo que tiene que ver con donación y trasplante en el Uruguay. Por lo cual, es el que tiene, digamos, toda la potestad y participa en todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo normativo. Y con algunas cuestiones referidas a la asistencia también. ¿Por qué? Porque el instituto es el encargado de obtener los donantes, tanto en muerte cerebral para donar órganos, como obtener los donantes, puede ser de muerte cerebral o de parada cardíaca para donar tejidos. Y además, toda la parte de, digamos, los estudios de compatibilidad que tienen que ver con los trasplantes de órganos sólidos y con los trasplantes de médula ósea. Por lo cual, allí tenemos como varios partes del instituto que son de alguna manera asistenciales. Coordinación de trasplantes, los colegas que están abocados a conseguir los donantes en el CTI, mantenerlos y poder procurar los órganos para trasplante. Los colegas de laboratorio somos los que hacemos todos los estudios de compatibilidad, tanto los programas de trasplante de órganos sólidos como de médula ósea, y los colegas de banco de tejidos son los que procesan los tejidos, piel, huesos, amnios, córneas, etcétera, para uso clínico. ¿Tá? Entonces, más o menos, para que sepan, el instituto tiene como dos partes. Si se quiere, es una oficina descentralizada o un ente descentralizado del Ministerio de Salud Pública, pero también tiene adentro a la Facultad de Medicina, por lo cual hay una carrera docente allí adentro. Por eso les digo, yo soy profesora del laboratorio, pero pueden encontrarse a lo largo, no sé qué van a hacer en la carrera, pero a lo largo de la carrera con otros docentes de otros sectores. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente lo que hace el laboratorio. Si bien ahora hablaba con Marcelo, como sería como lo más natural es que primero hubieran tenido el teórico de respuesta alogénica, que es la respuesta inmunológica a trasplantes, porque es un poco más ordenado. Ese teórico va a ser mañana y hoy vamos a dar la aplicación del sistema HLA y de los estudios, digamos, de histocompatibilidad que se usan en el laboratorio con motivos de trasplante. Entonces, yo no me voy a referir específicamente a la respuesta halogénica, pero si ustedes hacen como, bueno, no sé por qué pasa esto, no importa, mañana lo van a ver, pero para que entiendan cómo estudiamos justamente la histocompatibilidad para trasplante, es lo que vemos en el día de hoy. Si quieren parar, preguntar o lo que sea, a las órdenes y en el Zoom también, porque, bueno, capaz que son temas que son un poco no sé si complejos, pero por lo menos que no sé si lo ven mucho a lo largo de la carrera. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A ver. Bien, entonces, ¿qué es el sistema HLA? Bueno, viene de antígenos leucocitarios humanos, del inglés. Este sistema, ustedes ya lo deben de haber estudiado en toda la evolución del curso de inmunobiología. Es un sistema que está formado por glicoproteínas de membrana que definen como la identidad molecular de las células. Y en realidad, evidentemente, sirven para el reconocimiento propio y ajeno. Y de hecho, son las moléculas que presentan antígenos extraños a los linfocitos T e inician la respuesta inmune adaptativa en la condición, digamos, fuera del trasplante. Esto bien lo saben ustedes. Entonces, para repasar el sistema HLA, recordemos que el HLA tenemos moléculas de dos clases, la clase 1 y la clase 2. La molécula de clase 1, como ustedes ven ahí, es una molécula que es única.
¿tá? Que tiene los dominios alfa 1, alfa 2, alfa 3, el dominio transmembrana y el intracitoplasmático. Esa molécula, como es una sola, es un solo polipéptido, se codifica por un solo gen. ¿Tá? La otra molécula que ven pegada allí se llama beta 2 microglobulina, que es otra proteína que está codificada por otro gen y no tiene como una función inmunitaria específica. Es una proteína bastante conservada. Entonces, las moléculas de clase 1, entre su dominio alfa 1 y alfa 2, se forma una hendidura. En esa hendidura es donde se carga el péptido extraño a presentar a los linfocitos T. Ahora, las moléculas de clase 2, ahí sí son heterodímeros, que son formados por dos moléculas o dos polipéptidos y codificados por dos genes distintos, el gen alfa y el gen beta. Ahora vamos a ver un poco después la nomenclatura. Y entonces, cada uno de ellos tiene los dominios 1, 2, el transmembrana y el intracitoplasmático. Acá no participa ninguna otra molécula constante o no inmunitaria, sino que son los dos polipéptidos que se pegan y entre los dominios alfa 1 y beta 1 se forma la hendidura donde se carga el péptido a presentar a los linfocitos T. Ahora, ¿cuáles son las características? Las de clase 1, como ya dijimos, es una cadena peptídica única. Presentan péptidos intracelulares a los linfocitos, o sea, de origen intracelular a los linfocitos TCD8. Y están presentes en casi todas las células nucleadas. ¿Tá? Las de clase 2 son dos cadenas peptídicas que están acopladas, presentan péptidos que son de origen extracelular a los linfocitos TCD4 y están presentes en las células presentadoras de antígenos, no así en todas las células nucleadas. Entonces, si vemos esta imagen, que disculpen que no puse la fuente, pero es un artículo muy lindo. Acá es como lo que estábamos hablando representado en este dibujo, ¿no? Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla de ustedes, ¿no? Tenemos a una célula que, por ejemplo, está infectada con un ADN o ARN viral, ¿tá? Que eso es intracelular, es un péptido extraño intracelular, eso se procesa, se carga en la molécula de clase 1, en el citoplasma. Todas las proteínas que están vinculadas en el procesamiento de este antígeno para poder cargarlo en la hendidura del HLA, ahora vamos a ver por qué dice MHC, pero es el HLA, todas esas moléculas también son parte del complejo complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahora lo vemos un poco porque para que no se entreveren con la nomenclatura. El complejo mayor de histocompatibilidad es que tiene un montón de genes, no solo los genes HLA, está en el cromosoma 6 de todos los individuos humanos, en el cromosoma 6, y es un sector bastante grande del cromosoma 6. Ahí una pequeña porción está en los genes HLA, pero hay muchos otros genes que de alguna manera son los que hacen proteínas que intervienen en este procesamiento antigénico. No están ahí puestas, pero es HLA-DM, HLA-DO, hay muchas. Entonces, ¿qué es lo que hace todas esas moléculas? Bueno, parten el antígeno, ¿tá? Y lo cargan en esa hendidura o zona de unión al antígeno o zona de presentación antigénica. Lo van a ver escrito de muchas maneras. Eso, entonces, el HLA con su péptido extraño cargado sale a la superficie celular, ¿tá? Y queda allí en la superficie celular. Hasta que viene un linfocito T, en este caso, como es una molécula de clase 1, es el linfocito TCD8, que con su TCR se pega a ese combinado HLA y antígeno extraño, ¿tá? Y empieza, esta es la sinapsis inmunitaria que ustedes conocen, y que luego de que funcionen la segunda sinapsis, que son los coestimuladores, allí empieza la activación del linfocito T. Todo esto es lo que van a ver mañana con más detalle, pero básicamente en trasplante
¿tá? Uno diría, bueno, en trasplante entonces voy a tener péptidos extraños si el trasplante que recibo no es igual a mí, ¿no? Y entonces esto ocurre. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo es la presentación antigénica, que tiene diferencias con la presentación inmunológica típica para patógenos? Es lo que ven mañana en respuesta halogénica, ¿ok? Que tiene algunas diferencias. Luego, la parte de los mecanismos efectores, digamos, del sistema inmunológico para combatir esos antígenos extraños derivados del trasplante, los mecanismos son bastante parecidos a los mecanismos que tiene el sistema inmune de respuesta a patógenos, que también es lo que verán mañana. Pero les quería mostrar de manera como general o representativa cómo es que funciona esto. En el caso del HLA clase 2, ven que la célula es una célula presentadora de antígenos que toma el antígeno extracelular, ¿no? De origen extracelular, póngale en bacterias, hongos, qué sé yo, y lo ingresa a la célula, lo procesa con esas mismas, no son iguales las moléculas, algunas sí, otras no, las moléculas de procesamiento y lo carga en el HLA clase 2. Y lo presenta en el linfocito T CD4. ¿Tá? Y esto es lo que hace el HLA en patógenos, ¿tá? Pero también lo hace en trasplantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los HLA que son importantes para trasplante? Los de clase 1, los genes son A, B y C. ¿Ah? Y de los de clase 2 son los genes de R, de Q y de P. Existen otros HLA que se llaman no clásicos, ¿tá? Que están dentro del complejo mayor de histocompatibilidad en el cromosoma 6, que tienen otras funciones, como por ejemplo la que les explicaba recién del procesamiento antigénico. ¿Tá? Y después la distribución y función ya lo vimos recién. Solo le puse esto, que puede ser un poco complejo, para que sepan que, porque ahora vamos a tocar HLA y capaz que ver algún caso, alguna cosa, entonces para que entiendan cómo los nominamos, porque uno diría, bueno, HLA, ¿cómo se nomina? Porque tenemos el gen A, el gen B y el gen C, pero dentro de esos genes hay múltiples posibilidades alélicas, entonces eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo los nominamos? Bueno, el que hizo la nomenclatura no quiere para nada al mundo y le puso números. Entonces, números son como correlativos al momento de la descripción de la HLA. Y bueno, y básicamente son un lío bárbaro. De hecho, para que sepan, existen workshops solo de nomenclatura de HLA, porque como verán ahí es como un quilombo. Pero básicamente los números bajitos, por ejemplo, HLA-1, HLA-A2, esos son los primeros descubiertos. ¿Tá? Luego de por qué tienen otros números aparte, es bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se encuentra en la secuencia genética, por ejemplo, en este caso de este HLA-A? Pero para que entiendan, les puse esto, que si bien es fehaciente y así trabajamos nosotros, entiendan que se nomina con números, ¿tá? Después podemos mirar un poco mejor cuando tengamos más entendido cómo es la genética, podemos mirar mejor la nomenclatura. Entonces les decía que dentro del cromosoma 6, de aquel lado que es aquel, bueno, no se ve nada, de aquel cosito, ese cuadradito, les prometo que tiene miles de genes ahí y ese es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y el cuadradito pequeñito que hay dentro de eso, que es un cuadradito rojo, ahí, solamente ahí es donde están los genes HLA. Todo el resto son genes, como dijimos, que son del complejo mayor de histocompatibilidad, que además tiene otros genes que participan, que transcriben proteínas que participan en la respuesta inmune. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a ver si yo puedo poner el puntero acá. A ver. Em, ¿Cómo se llamaba? Raúl, el amigo, ¿no se acuerdan? No, no lo estoy pudiendo hacer. Bueno, no importa. Bien, entonces,
Si ustedes ven en donde dice en la parte de los genes A, B y C que están en amarillo, son los HLA de clase 1 y esa es la región clase 1. Luego está de este lado, que son como más los azules, es la región de clase 2, donde están los genes importantes para trasplante, ¿no? DR, DQ, DP, existen otros, como habíamos hablado, de M, D, O, etcétera. Y del lado de clase 1 hay otros, como dijimos, E, F, G. Y después la región de clase 3 tiene un montón de genes que son de la inmunidad, por ejemplo, TNF, proteínas del choque térmico, proteínas del complemento, etcétera. ¿Tá? Entonces, hoy estábamos diciendo, bueno, hay muchas posibilidades alélicas para estos genes. En realidad, como todo gen, nosotros, cada individuo tiene dos alelos por cada gen, uno que viene de la madre y otro del padre, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, símil célula, lástima que no se ve muy bien, pero créanme que, por ejemplo, lo que está en rojito y en naranjita, ese es el gen HLA-A, ¿verdad? Entonces, el gen HLA-A en cada individuo, en cada individuo de nosotros, digamos, tenemos dos alelos, uno de padre y uno de madre, ¿tá? Entonces, acá, esta sería, ahora les explico a los del Zoom, pero esto sería un cromosoma, por ejemplo, el materno, y este sería un cromosoma, por ejemplo, el paterno. El naranjita sería el A materno y el verdecito sería el A paterno. Entonces, se expresa en la célula una materno y una paterno, y así con todos los HLA, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros tiene dos HLA por cada gen, ¿tá? Dos moléculas HLA por cada gen. Cualquier cosa, la gente del Zoom me pregunta. Y bueno, eso es el polimorfismo a nivel individual. Ahora, ¿qué quiero decir con las miles de posibilidades alélicas para cada gen? Bueno, cuando hablamos de población, como otros sistemas u otros sistemas proteicos del organismo, podemos tener más de un alelo en la población humana, ¿no? En la especie humana. Y de hecho, el HLA es el sistema más polimórfico, con mayor, ¿se les ocurre? Si el HLA es el que de alguna manera empieza la respuesta inmune adaptativa para patógenos. Si hubiera muy pocos alelos, en realidad sería poco eficiente en poder presentar un montón de antígenos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema lo que hace es estar en constante también evolución para poder generar una enorme variable de alelos que puedan ser capaces de adaptarse a múltiples antígenos para la supervivencia de la especie, ¿no? Si bien cada uno tiene dos, eso es, digamos, poblaciones, ¿no? Genética de poblaciones. Bueno, en realidad un sistema genético con muchos alelos tiene posibilidades de que las poblaciones se vayan seleccionando según el ambiente, ¿no? Eso ocurre, digamos, en genética de poblaciones en general. Bueno, esta es la razón por la cual el HLA es tan polimórfico, es porque debemos de alguna manera sostener a la especie con alelos que sean eficientes ante los péptidos o antígenos nuevos. ¿Tá? De hecho, si ustedes ven ahí, bueno, no se ve nada, pero les cuento que hay como más de 3.000 alelos, por ejemplo, para el gen HLA-B. O sea, en la población mundial podemos esperar 3.000 alelos. Cada uno de nosotros va a tener dos, ¿no? Pero poblacionalmente hay una enorme variedad. Ese es el polimorfismo poblacional del HLA. Entonces, siguiendo con digamos, el esquema como genético, vieron que en la diapo anterior yo les decía, una serie de genes es el cromosoma materno, el cromosoma 6, y otra serie de genes por allí, ¿no? Con otros colores son los del cromosoma paterno. Entonces acá, adaptémonos a estos colores, ¿no? Si nosotros tenemos al padre que es celeste y rojo, ¿no? Y a la madre que es violeta y verde.
¿tá? Y esos son los cromosomas 6 que ellos heredaron de sus padres, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de la progenie, ¿no? De los HLA de la progenie? Bueno, ahí en representación en colores y sabiendo que la herencia es mendeliana codominante, es autosómica mendeliana codominante y se heredan en bloque no todo el cromosoma 6, pero sí el sector que es el HLA, eso se hereda en bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que hay poca tasa de recombinación meiótica entre un cromosoma y otro, ¿tá? Del padre o de la madre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente, ¿tá? Yo heredé de mi madre y heredé de mi padre los mismos HLA que tienen ellos, o sea, por lo menos de un cromosoma, ¿no? Entonces, las probabilidades de compartir, digamos, esos sectores que los llamamos haplotipo, porque el haplotipo, sí, creo que deben de haber visto en genética, pero es un sector de los cromosomas que se hereda junto, ¿no? Entonces se espera que la progenie sea igual a los padres. Entonces, ¿cuáles serían las probabilidades entre hermanos de ser HLA, o bueno, de compartir HLA? Si hacemos o sea, este mismo razonamiento, ¿no? Decimos, bueno, entonces, las probabilidades de hijos son que un hijo haya heredado el celeste y el de padre y el violeta de la madre. Ahora, también puede haber otro hijo que haya heredado el celeste del padre y el verde de la madre. Ahora, también hay otro hijo que puede haber heredado el rojo del padre y el violeta de la madre. Y la otra combinación posible es el rojo del padre y el verde de la madre. Son las primeras cuatro. La última, que ven que es como una mezcla, ahí heredó el rojo del padre y de la madre. Lo que sucedió es que hubo una recombinación meiótica y entonces un haplotipo no es verde, sino que es la mezcla entre el verde y el violeta. La mezcla entre el verde y el violeta es la recombinación. El HLA tiene recombinación porque si no, no tendríamos tanto polimorfismo, ¿no? Poblacional. Pero es muy baja la tasa de recombinación. Lo vemos, pero es muy baja, ¿tá? Entonces, en general, si nos olvidamos de ese último posibilidad de gametos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuáles son las posibilidades, ¿no? De los hijos? ¿Tá? Siempre va a ser la mitad, o sea, un haplotipo es de la madre, otros del padre. ¿Tá? ¿Y qué pueden compartir entre los hermanos? Bueno, son 25% de chances de ser idénticos, o sea, de haber heredado los mismos haplotipos materno y paterno, 25% de chances de no haber heredado ninguno. Si lo vemos ahí, lo buscamos con los colores, lo vamos a ver. Y 25% perdón, y 50% que van a compartir un haplotipo. ¿Tá? Y esto es la genética mendeliana tradicional, digamos, se usa de alguna manera para entender, bueno, cuál es la probabilidad justamente de que alguien tenga, por ejemplo, donante para trasplante, ¿no? Este, y esto es importante en los trasplantes de órganos sólidos intervivos, ¿no? Que tienen vínculo familiar, hijos, hermanos, padres, etcétera. Pero muy importante en trasplante de médula, que tienen que ser iguales, digamos. Y eso lo vemos después. ¿Esto se entendió? ¿El Zoom? Bueno, es importante que entiendan esto porque esto es clásico pregunta, ¿no? Del parcial. Bueno, no se ve nada, está. No, no lo vamos a poder hacer este ejercicio, pero después les pido que miren el teórico, porque en realidad lo que tiene ahí es, nosotros lo hicimos en colores, pero lo que tiene del otro lado es justamente la tipificación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles HLA tenía la madre, cuáles tenía el padre y cuáles tienen las posibilidades de los hijos? ¿Tá? En números, en la nomenclatura HLA, para que no sea todo muy abstracto, y eso es básicamente lo que nosotros estudiamos en el laboratorio. ¿Tá? Entonces, si pueden, porque yo no veo nada, ¿ustedes ven algo o no? Pensé que era yo. Eso no lo vamos a poder, como, bueno, trabajar. Bueno, entonces, ¿tenemos que ser iguales para poder trasplantarnos? Digamos, ¿alguien me puede decir?
Por ejemplo, un trasplante de riñón. ¿El riñón tiene que ser igual en el HLA que el receptor? ¿Qué se les ocurre? Que sí, que no, que más o menos. Me hacen así, me hacen así. Bueno, en realidad, justamente, ¿cuál es el papel del HLA en el trasplante? Lo veníamos diciendo al inicio, ¿no? Pero evidentemente, si yo tengo un órgano que no es igual al mío, ¿no? Mi HLA, ¿qué va a hacer? O mi sistema inmune, ¿qué va a hacer? Va a reconocer como no propio los antígenos que están en el riñón o en el tejido que sea que estemos trasplantando, ¿no? Entonces, la lectura del HLA es, bueno, esto es como patógeno, ¿no? Esto es, digamos, es extraño, tengo que montar respuesta inmune sobre esto, ¿no? Y ese es el papel, el HLA no está para molestarnos a que no nos podamos trasplantar, está para otra cosa, que es lo que ya vimos. Pero nosotros tenemos que, digamos, sobrepasar ese efecto inmunológico que va a ser mediado por el HLA, que es la respuesta inmune a el injerto que pongamos, sea un riñón, sea un corazón, sea un pulmón, sea un hígado, sea un tejido o sea médula ósea. ¿Tá? Entonces, ese es el papel del HLA. Ahora, ¿cuál es el requerimiento de compatibilidad? O sea, ¿cuán parecido tiene que ser el receptor a un donante? Bueno, eso depende de muchas cosas. ¿Tá? Si bien el HLA es la principal barrera inmunológica, no quiere decir que no podamos hacer trasplantes de algunas cosas, por ejemplo, de riñón, con un riñón totalmente distinto. Lo que va a posiblemente pasar es que, ¿qué les parece? Que le va a durar poco el riñón, capaz, porque se va a exponer ese riñón a un sistema inmune que está permanentemente atacándolo, ¿no? Y de hecho, estos son datos en realidad desde hace bastante tiempo, pero sabemos hace mucho que la sobrevida de un injerto renal, por ejemplo, es peor, es más baja, si ustedes ven la curva, es más baja cuanto más diferencias hay en el HLA. Es mismatch. Mismatch es que no hay compatibilidad. Entonces, los riñones que se trasplantan con una HLA igual, pongámosle un hermano, es 0 mismatch. Esos tienen mejor sobrevida que los que se trasplantan con 6 mismatches. ¿Tá? Y esto lo sabemos hace muchos años y es el HLA la principal barrera. ¿Tá? Entonces, podemos trasplantar órganos, especialmente ciertos órganos, sobre todo los órganos sólidos, con una HLA distinto. Lo que nos va a pasar es que va a durar menos ese riñón. Después veremos cómo lo solucionamos o cómo tratamos de paliar eso. Pero siempre piensen que, o sea, nuestro sistema inmune ve algo que es no propio y lo va a atacar. Un tejido que tiene una HLA distinto es no propio y lo va a atacar. ¿Tá? Bueno, esto es parte de lo que van a ver mañana. En realidad, justamente, no voy a entrar en detalle de qué pasa, porque es de mañana, pero esa respuesta inmune que hace el sistema inmune a los órganos que está recibiendo o los injertos que está recibiendo, que es el rechazo, o sea, lo está rechazando. O sea, el sistema inmune se prende y tiene actividad, digamos, de respuesta halogénica, que es respuesta inmunológica contra un tejido que no es propio, ¿tá? Pero el nivel de respuesta, o depende el nivel de respuesta a tener un rechazo que es de visualización clínica, ¿tá? Por ejemplo, si yo pongo un riñón, que no como en la figura anterior, que si vemos, que no lo dije, pero no comparten nada. Fíjense que el receptor es A3, A24, son dos, A, B7, B44 y DR4, DR11. Hay otros HLA, como vimos, importantes, pero mínimo para el riñón son estos tres, A, B y DR. Fíjense el donante, el riñón tiene A2, 11, B35, B51, DR1, DR7. Nada que ver, ¿está? O sea, no comparten nada, ¿está? Bien, entonces, lo que venía diciendo es que la respuesta inmune va a existir porque no comparten nada. Ahora, el nivel de la respuesta inmune
Si es muy, muy intensa, entonces se va a manifestar clínicamente como un rechazo. ¿Qué es la manifestación clínica del rechazo? Bueno, que uno pone el riñón y a los días o dependiendo de un montón de variables al tiempo, el riñón puede primero no funcionar de una o funcionar y después perder la función porque la respuesta inmune está siendo montada dentro del órgano. ¿Tá? Y entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, las células específicas, las nefronas, bueno, los túbulos, etcétera, sufren toda esa respuesta inmune, que es lo que van a ver mañana con más detalle, y entonces pierden función. ¿Tá? Y ese es el rechazo. Hay varios tipos de rechazo. eh, que va a ser en función, los tipos de rechazo van en función del tiempo de trasplante, pero también del mecanismo de respuesta inmunológica. Mañana. Está muy bueno ese tema. Bien, entonces, ¿todos los órganos van a ser rechazados para cualquier receptor? Bueno, más o menos dijimos, sí, todos los órganos van a recibir una respuesta inmune del receptor. Ahora, ¿cuánto esa respuesta inmune? Va a depender de varias cosas, tanto del órgano como del receptor. Del órgano, bueno, si el órgano tiene mucho contenido de moléculas HLA, eso es una enorme cantidad de antígenos extraños para el sistema inmune del receptor, ¿no? Entonces, los antígenos HLA, como dijimos, están sobre todo los de clase 1, están en todas las células nucleadas. Por tanto, los órganos van a tener este HLA. Ahora, los órganos que tienen mucho endotelio, ¿tá? El endotelio, recuerdan, es digamos, el tejido vascular, ¿tá? Va a tener más contenido de HLA que un órgano que no esté vascularizado. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, el riñón tiene mucho contenido de HLA. La córnea, que no es vascularizada, prácticamente nada. ¿Tá? Entonces, depende del órgano, ¿no? Y depende del nivel de vascularización por el número de células endoteliales. Y además depende también, cuando uno habla del órgano o del injerto, de qué órgano estamos hablando. Un riñón no es un órgano primariamente inmunológico, tiene células inmunológicas propias, pero no es un órgano primariamente inmunológico. Ahora, un injerto de progenitores hematopoyéticos o médula ósea es primariamente hematológico, perdón, primariamente inmunológico. Entonces, ese sí va a ser una cuestión importante y después lo vamos a ver porque ahí la dirección de la respuesta inmune es a la inversa, ¿tá? No es en rechazo sino a la inversa. Entonces, es importante el nivel de la barrera o cuánto alguien va o de qué depende si alguien tiene rechazo respecto al injerto y después respecto al receptor. Del receptor que nos importa, y obvio, el estatus inmunológico, porque si el receptor es un receptor que está inmunodeprimido, entonces no va a ser lo mismo que uno que está inmunocompetente. ¿Tá? Por ejemplo, otra cosa, si obviamente, esto siempre estamos hablando, ¿no? De que, por ejemplo, el HLA sea distinto. Ahora, si el HLA es igual, ¿tá? Entonces, toda esta barrera inmunológica, bueno, ¿qué les parece que va a pasar? Si son iguales en HLA, ¿qué les parece que va a pasar? ¿No va a haber respuesta inmune? Por ejemplo, son dos hermanos. Se le da un riñón de uno al otro y son iguales en el HLA. ¿No hay respuesta inmune? Lo del tipo de sangre, bien, ponele que son, después lo hablamos, ponele que son iguales en el grupo ABO o AB0. Ahí va. Entonces uno diría, bueno, lo reconoce como propio, no lo va a atacar, no lo ataca. Perfecto, está bien el concepto. Pero ¿qué pasa? Son iguales en el HLA, en un montón de otras cosas que son distintas, en un montón de sistemas, las proteínas van a ser distintas y esos son los target inmunitarios. ¿Tá? Entonces, respuesta inmune siempre hay. ¿Tá? Entonces, esto, quédense en la cabeza. HLA es lo más importante. Hay otras cosas, como por ejemplo el estado inmune del receptor, que también van a modular esa respuesta. De hecho, para los trasplantes de órganos sólidos, no sé si lo dije, pero riñón, corazón, pulmón, hígado,
A los pacientes los tenemos que inmunodeprimir porque si los dejamos sin inmunosupresión, rechazan inmediatamente, ¿no? Entonces hay que inmunosuprimirlos. Bueno, ¿cuánto lo inmunosuprimís? Y bueno, lo que se pueda para no tampoco provocarle un riesgo demasiado alto de infecciones, ¿no? Y que tolere el trasplante, pero que no sea algo tan tóxico, ¿tá? Y bueno, y eso es lo que se dedican los nefrólogos de trasplante o los hepatólogos de trasplante en esa situación del post-trasplante. Bueno, después, ahí dice inmunizado. ¿Qué entienden por inmunizado? Exacto. Acá el compañero dice si hubiera estado expuesto previamente, por ejemplo, a una transfusión. Exactamente. Entonces, para entender un poquito ese concepto, porque a todo esto, esto estaba acá, no me di cuenta. A todo esto, no solo, hasta ahora estuvimos hablando del HLA del receptor y el HLA que traen los órganos de los donantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? El HLA es un sistema que, si bien no tiene anticuerpos por sí solos o propios o naturales, como sí lo tiene el grupo ABO o AB0, uno los puede adquirir los anticuerpos. ¿Ante qué? Ante eventos que los inmunizan. ¿Cuáles son? Embarazos a las mujeres, porque se inmunizan contra la mitad no compartida de su bebé. Las transfusiones, que si bien uno dice, bueno, los glóbulos rojos no es una célula nucleada, no tiene HLA en la membrana. Ok, pero las transfusiones no son glóbulos rojos únicamente, o sea, se depletan de glóbulos blancos y de plaquetas, pero en realidad algo siempre hay. Entonces, lo mínimo que haya, ese sistema inmune va a decir, bueno, esto yo ya me enfrenté, yo ya los conozco, y si me viene alguno igual, voy a montar respuesta inmune rápidamente. Y después otros trasplantes. Nosotros tenemos receptores que son candidatos ya, no sé, al cuarto trasplante renal, o sea, 3 veces ya, ¿no? 3 riñones distintos con seguro, HLAs distintos, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión a tener en cuenta. Otras, bueno, existen ciertas eh, reacciones cruzadas con antígenos virales, con vacunas, con etcétera, que eso capaz que lo manejan de los cursos, que pueden, digamos, hacer entrenar a un linfocito B a atacar, o un linfocito T a atacar ciertos péptidos que pueden ser similares al HLA. ¿Tá? Entonces, ahí, ¿qué pasa? El receptor, cuando se enfrentó a una HLA, estamos hablando de alguien, por ejemplo, que no tenía nada, no importa, tuvo un accidente y le dieron transfusión. Entonces, le presentaron HLAs distintos de otros individuos y el receptor lo que hizo fue, dijo, bueno, está, el sistema inmune creó, ¿no? Montó la respuesta inmune sobre esos antígenos desconocidos, esos HLA desconocidos, y uno de los mecanismos digamos, de respuesta fue la respuesta humoral, ¿no? Creó anticuerpos contra esos HLA desconocidos. Y eso se mantiene en el tiempo, se mantuvo en el tiempo. Ese receptor, bueno, esa persona se convirtió en receptor renal porque tuvo una enfermedad renal terminal y hay que trasplantarlo. Ok, entonces cuando nosotros tenemos un receptor, tenemos que saber no solo qué HLA tiene en sus células, o sea, su tipificación, ¿tá? Su cédula de identidad, ¿no? ¿Qué HLAs tiene en cada célula? Sino además si tiene anticuerpos anti-HLA. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos un riñón que tenga antígenos para los cuales él tiene anticuerpos, lo que va a suceder es, evidentemente, un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Tá? Entonces, para explicarlo un poco mejor, si se fijan, tenemos a esta mujer que tiene un HLA que es A1, B8 y DR3. Pongamos el ejemplo de que tuvo el accidente, la transfundieron de glóbulos rojos, varios volúmenes, listo. Quedó inmunizada. Al tiempo necesita un trasplante. Entonces en el laboratorio le estudiamos el HLA, pudimos llegar a la conclusión de que es A1, B8 y DR3. Eh, ¿Qué les parece acá? ¿Qué le falta? Falta el otro haplotipo. Muy bien.
Lo que pasa es que me quedó, se ve que en otro lado y se me perdió. Pero pónganle que con esto está suficiente y que tiene muchos anticuerpos. Esto es su suero y esos son los anticuerpos. Y dentro de todos esos anticuerpos que son dirigidos a los HLA de las transfusiones, que esos son un pool de pacientes, de donantes, o sea que no sabemos, básicamente puede tener contra muchas cosas, los estudiamos y decimos, ah, mira, tiene, por ejemplo, anticuerpos anti-A2. Ella es A3, no es A2, entonces generó anticuerpos contra A2. Pero el día que vino un donante, fíjense cómo es el donante, tiene una parte que uno dice, ah, bueno, pero qué bien, porque lo verde es igual a ella, ¿no? Ese haplotipo es igual al que tiene ella. Está fenomenal, genial, ya está. Le va a ir bárbaro. No, ¿cómo le va a ir bárbaro? Porque tiene anticuerpos dirigidos contra un HLA, ¿no? Que es el A2. Entonces eso es un anticuerpo donante específico. Los anticuerpos donante específicos o DSA del inglés que lo van a leer por ahí son deleterios para el trasplante. Capaz que si ella no tuviera tenido una dos y hubiera tenido muchos anticuerpos pero no dirigidos contra nada, bueno, capaz que le va mejor. Pero esto es un problema también inmunológico, no solamente el no compartir nada, sino el que tenga anticuerpos contra algo que no se comparta, perdón, bueno, o lo que tiene el donante. Entonces, esto inmediatamente, si uno pone el riñón, ¿verdad? Entonces, la célula, bueno, esa célula no es renal, ¿no? Evidentemente, pero la célula, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos anti-A2 se van a pegar a las moléculas A2, ¿tá? Y esos anticuerpos donantes específicos van a desencadenar la respuesta inmune y el rechazo mediado por anticuerpos si esa respuesta inmune es tanta que se ve clínicamente. Porque el rechazo, ¿se acuerdan? Que es como una condición más bien clínica, respuesta inmune hay siempre. ¿Se entendió esto? Esto es re importante. ¿Por qué? Porque lo mismo, si los sabemos hace muchos años que los pacientes, ya dijimos, los pacientes que no son iguales en HLA, ok, la sobrevida es peor. Pero los pacientes que aunque tengan algo parecido, tienen anticuerpos contra algo de su donante, también les va peor. Y esas son las sobrevidas del injerto renal, ¿no? Entonces, tanto en trasplante con donante fallecido, cadavérico, o sea, no conocido, como en trasplante de un familiar, ¿tá? En vida. ¿Tá? Las dos situaciones, siempre la sobrevida del injerto es peor cuando hay anticuerpos contra el donante, o sea, DSA, anticuerpos donantes específicos. Bien, entonces, evidentemente, esto es algo que también tenemos que ir a buscar en el laboratorio de histocompatibilidad para los trasplantes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que los trasplantes sean exitosos? ¿No? Ya más o menos vimos, bueno, es evidente que es importante el HLA y es evidente que es importante saber si el paciente tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, hacemos la compatibilidad, o sea, compatibilizamos grupos sanguíneos, ahora vemos bien el sistema, lo del ABO, pero es importante porque justamente un trasplante que es grupo sanguíneo incompatible, eso es básicamente fatal si no hay medidas específicas para eso, ¿no? Este, y lo vemos. De hecho, usamos, o sea, de hecho las listas de espera las tenemos como subdivididas en grupos sanguíneos, entonces se dan órganos isogrupo o grupo compatibles. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Determinar los antígenos HLA del donante y del receptor para verificar cuán parecidos o compatibles son, que era lo que hablamos al principio. También determinar si el receptor tiene anticuerpos anti-HLA dirigidos a las moléculas del donante, que es lo que vimos recién, si hay DCA o no hay DCA. Y bueno, y lo otro que obviamente tenemos que hacer para que el trasplante sea exitoso es hacer una inmunosupresión farmacológica, porque si dejamos al sistema inmune ser, va a ser una catástrofe. Entonces, compatibilizar los grupos sanguíneos.
Estas son las reglas de las transfusiones, ¿tá? Repasamos brevemente cómo es el sistema ABO. Es lo mismo, es un sistema que tiene varios alelos, ¿verdad? Eso, si uno como que lo paraleliza al HLA, evidentemente los alelos del HLA son muchos. Acá son más acotados, pero es un sistema que tiene más de 2 alelos. Este, entonces, los pacientes que son de grupo A van a tener anticuerpos anti-B. Los pacientes que son de grupo B van a tener anticuerpos anti-A. Los pacientes que son del grupo AB no tienen ningún anticuerpo y los pacientes que son de grupo cero, como no tienen antígenos en la membrana, tienen los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. Entonces, si nosotros ponemos un riñón que es del paciente fallecido, que es de grupo B, a un paciente, un receptor que es de grupo A, evidentemente las aglutininas anti-B van a ser un rechazo mediado por anticuerpos hiperagudo, que lo van a ver mañana. ¿Por qué? Porque es inmediato. ¿Tá? Eso genera obviamente, reacción antígeno-anticuerpo rápida, aparte las aglutininas, los anticuerpos del grupo sanguíneo o sea, son de alto título, entonces eso es muy rápido y de hecho uno pone el riñón, por ejemplo, y si hay una incompatibilidad AB, ocurre la unión antígeno-anticuerpo. Evidentemente todos los procesos inmunológicos ocurren muy rápido y hay una trombosis intravascular y el injerto se necrosa, o sea, lo ves negro en pocos minutos, ¿no? Ese rechazo hiperagudo se evita haciendo esto, ¿tá? Compatibilizar los grupos sanguíneos. Y también lo evitamos mirando si el paciente no tiene anticuerpos anti-HLA, porque es lo mismo conceptualmente contra su donante. Entonces, ¿qué otra cosa, bueno, hacemos para que el trasplante sea exitoso? Dijimos determinar los antígenos HLA del donante y del receptor para verificar cuán parecidos son o cuán compatibles son. Acá entramos en el capítulo de lo que se hace específicamente en el laboratorio, que es justamente tipificar el HLA del donante y el receptor, o sea, ver qué HLAs tienen, ¿no? Entonces, hay varios métodos. Si quieren, me paran o lo que sea, la verdad, porque capaz que es medio pesado, pero bueno. Hay gente. Recién veo el chat, chiquilín, esperen. Mm, estas preguntas las contestamos después, ¿está? A los chicos que están en el chat. Este, mm, Bien, entonces, los métodos de tipificación, bueno, si nosotros tenemos, ¿cómo podríamos mirar qué HLA tiene un paciente? Bueno, ir a la molécula, a definir, a ver qué la molécula cuál es, ¿no? O ir al ADN a ver los alelos de los genes, o sea, o en los genes, qué tipificación o qué alelos tiene. Ir a la molécula, uno puede decir, bueno, no sé, le puedo agarrar la molécula, hacerle una secuenciación proteica y entonces sí, eso es posible, pero no lo hacemos en la práctica clínica. Lo que sí se puede hacer es que como o sea, hay determinados, los anticuerpos anti-HLA, están obviamente determinados, ya sabemos cuáles son, se hacen comercialmente, o sea, podemos agarrar y decir, bueno, tengo una batería de anticuerpos, lo enfrento a las células de quien quiero tipificar y entonces si el anticuerpo hace, ¿no? Esa unión antígeno-anticuerpo, entonces el HLA va a ser, por ejemplo, A2, ¿no? Si tengo un anticuerpo anti-A2 y pongo una célula y la célula se muere porque hizo una respuesta inmune por la reacción antígeno-anticuerpo, entonces esa célula es A2, ¿tá? Ese es el método serológico. Determina el antígeno HLA expresado en la membrana y el nombre técnico se llama microlinfocitotoxicidad. Micro porque son unas plaquitas chiquititas, cito porque usamos células, linfo porque usamos linfocitos de quien queramos tipificar, podríamos usar cualquier otra célula del cuerpo nucleada, pero usamos linfocitos de la sangre periférica, y toxicidad porque es una toxicidad dependiente de complemento. Lo que hacemos es enfrentar esos anticuerpos
contra las células, decimos, estos anticuerpos yo ya sé cuáles son. Por ejemplo, son anti-A2. Lo enfrento con las células que quiero, del paciente que quiero tipificar, que la saqué de la sangre periférica, lo pongo en una plaquita, ahora les muestro un poco mejor, le dejo que la reacción antígeno-anticuerpo, si es que va a ocurrir, ocurra, y lo revelo, o sea, le pongo complemento para que se acelere lo que sería la citotoxicidad dependiente de complemento. La célula se muere, si le pongo un colorante que yo sepa distinguir entre vivo o muerto, ya está, ¿no? Y eso es lo que es parte de lo que hacemos en el laboratorio. Bueno, o sea, les expliqué todo y estaba acá. Bueno, miren, ahí arriba tenemos a un linfocito, ¿no? Está su HLA, usamos anticuerpos anti-HLA dirigidos a esa, que son conocidos al día de hoy, son comerciales. En las épocas hace 40 años o más, le sacaban suero a las embarazadas, trataban de obtener anticuerpos, era una cosa bastante difícil. Al día de hoy es muy fácil, los compramos si los necesitamos. Y bueno, y entonces, si hay anticuerpos dirigidos al HLA de esa célula, le agregamos complemento y la célula se va a morir. Le ponemos un colorante vital, que en este caso es Chloroquench, y miramos en el microscopio de fluorescencia. Si las células están todas rojas, es que el colorante entró por la membrana, porque la célula está muerta y la membrana se permeabiliza y entra el colorante, y es rojo, y que es el bromuro de tidio. Y si el colorante no, o sea, el colorante vital, que es el naranja de crinina, entra a la célula viva, entonces son los verdes. Entonces, cuando tengo un resultado positivo, quiere decir que hubo reacción antígeno-anticuerpo y se murieron las células. Entonces, esa célula o ese paciente es A2, si usamos un anticuerpo anti-A2. ¿Está bien? Eso es fácil. Esto mismo, recuérdenlo, porque es el mismo esquema de esos métodos serológicos que otras pruebas que usamos en el laboratorio, que va a depender de qué pongamos de anticuerpo y qué pongamos de célula, qué prueba es. Por ejemplo, las pruebas cruzadas, ¿tá? Se usan con este tipo de técnica, que es microlinfocitotoxicidad o citotoxicidad dependiente de complemento. Entonces, ahora después las vemos. ¿Esto se entendió más o menos? Bien. Bien. En el laboratorio, ahora, al día de hoy, hacemos todo, la tipificación HLA se hace todo por biología molecular, entonces vamos directo a los genes a ver qué tipificación tienen los pacientes y los donantes. Entonces, los genes HLA son bastante, o sea, son genes que son largos, ¿no? Como ustedes ven acá, por ejemplo, uno de clase 1, los cuadraditos amarillos son los exones, ¿no? El exón, bueno, el inicial, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tiene otros allá, bueno, es bastante grande, ¿no? No sé, 500, 800 kilobases. Entonces, eh, si uno mira, uno diría, bueno, tengo que hacer la tipificación de toda la molécula. La molécula es todo eso, ¿no? Que habíamos hablado, todo esto. Esta es la de clase 1, ¿no? Entonces, no. No diría, bueno, voy a ir a ver el pedacito que puede ser distinto entre un individuo y otro, ¿no? ¿Cuál es el pedacito que puede ser distinto? Que según el antígeno, porque justamente ahí es donde está el polimorfismo, ¿está? Entonces, el pedacito o la hendidura que se une al antígeno si uno mira la molécula, está, en el clase 1, está entre los dominios peptídicos 2 y 1. Si uno mira el 2, es codificado por el exón 3. Y si uno mira el 1, es codificado por el exón 2. Entonces nosotros lo que hacemos para obtener la tipificación de alguien es decir, bueno, vamos a ir a hacer PCR del exón 2 y del exón 3, ¿está? Básicamente es eso lo que hacemos, por lo menos en las técnicas más simples, ¿está? Y para el clase 2, yo les dije, bueno, la hendidura se hace entre el alfa 1 y el alfa 2, o sea, un alfa de una molécula, perdón, alfa 1 y beta 1, ahí va. Que una pertenece a la molécula alfa y otra a la molécula beta. Bien, que es de clase 2. Son dos genes diferentes. Entonces, eh,
Lo que es particular del polimorfismo de clase 2 es que se concentra mucho más digamos, en el beta 1, ¿no? La molécula alfa va a estar codificada por un gen alfa, la molécula beta va a estar codificada por un gen beta, ahora vemos bien, pero básicamente el polimorfismo, si bien la hendidura es todo esto, el polimorfismo se centra mayormente acá, ¿tá? Y eso, si uno va a ver, es el exón 2 del gen beta. Para que es medio difícil la nomenclatura, pero recuerden, por ejemplo, el HLA clase 2, uno de los importantes para trasplante es DR. Yo dije DR todas las veces, DR, DR, DR. Bueno, DR hay dos, DR beta 1 y DR alfa 1, ¿tá? Entonces, DR beta 1 codifica la cadena beta, DR alfa 1 codifica la cadena alfa, ¿tá? ¿Cuál de los dos genes es importante para tipificar para trasplante? DR beta 1, porque dijimos que era donde estaba concentrado el polimorfismo, ¿tá? Bien. Entonces, ¿qué esta figura? Me van a decir, bueno, está, más o menos lo de abajo ya entendimos, ok, ¿cuáles exones son importantes para ir a buscar por PCR la tipificación de esta persona? Bien, la explicación de arriba es que justamente es donde está la variabilidad, lo que les expliqué, ¿no? De hecho, el índice de variabilidad, si uno mira en la molécula de clase 1, está en el dominio alfa 1 y alfa 2, y en la molécula de clase 2 está en el beta 1, ¿tá? Que era lo que hablábamos recién. Bueno, ¿se entendió esto? Bien. Bueno, no les voy a explicar PCR, ya saben PCR, ¿no? Sí, ¿no? Está, más fácil. Lo que sí les voy a decir es que, bueno, hay muchas formas de procesar, digamos, el resultado de un PCR, ¿no? El PCR lo que me da es un target, o bueno, una banda específica o un producto, ¿no? Este, que después yo tengo porque tengo el producto y ¿qué hago? Lo tengo que leer de alguna manera, ¿no? Tengo que decir, bueno, está bien, yo hago un PCR del exón 2 y del exón 3. Los tengo ahí. Sí, un PCR que no sé nada más no me sirve para nada. Tengo que hacer el procesamiento post-PCR. Eso es para todos los, ¿no? Todas las aplicaciones de biología molecular. Entonces, las posibilidades, ¿no? Son hacer el procesamiento o el post-PCR con oligonucleótidos de secuencia específica. A esos productos de PCR yo tengo ahora comercialmente, ¿no? Que son sondas de ADN, que son, por ejemplo, una sonda que es complementaria a lo que sería un A1 o A2. Vamos a decir A2, que hoy usamos A2 mucho con el A2, ¿tá? Y una sonda que es A3 y una sonda que es A4 y todo así. Bueno, entonces, si yo pongo el producto de PCR a hibridar con alguna de esas sondas y alguna de esas sondas se me pega mi producto de PCR, ¿no? Entonces, esa secuencia es A2, ¿tá? Y la tengo que revelar de alguna manera. Bueno, ahí hay muchas formas, ¿no? Pero básicamente eso es lo que son oligonucleótidos de secuencia específica. La otra es hacer el PCR directamente con primers conocidos. Por ejemplo, primers que se peguen, perdón, primers que sean iniciadores de secuencias que son A2, ¿no? Entonces, si yo tengo producto de PCR, quiere decir que ese paciente es A2. Si no tengo producto de PCR, ese paciente no es A2. Y la tercera cosa es la secuencia. O sea, todo ese producto de PCR tengo que ir a ver de alguna manera, secuenciación, qué base hay después de cuál. Tengo toda la secuenciación de ese producto de PCR, por ejemplo, si es un exón 2, y después la comparo con las librerías, digamos, del genoma humano, y voy a decir, ah, bueno, este es una 2, 02. ¿Bien? 02 y más todavía, porque como sé toda la secuencia, después lo vemos, ¿está? Pero más todavía. No solo puedo llegar a la conclusión de que es A2. Como tengo toda la secuencia, puedo llegar a más conclusiones todavía, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Al día de hoy hacemos SSO y lo hacemos, usamos esas sondas, ¿tá? Pero, digamos, podríamos hacer, por ejemplo, eh, qué sé yo, como hacíamos antes, no sé. Las sondas pueden estar, hay mil formas, ¿no? No sé
cuáles habrán visto ustedes a lo largo del curso, pero las ondas pueden estar solubles, pueden estar pegadas en una membrana, y que después las podamos revelar cuando hubo hibridización, revelar con algún método colorimétrico. Hay mil formas de hacer SSO, ¿no? De los oligonucleótidos. Nosotros usamos una tecnología particular que se usa mucho en trasplante porque da bastante diversidad de estudio, que se llama Luminex. ¿Qué es eso? Es como una especie de citómetro, pero que lo que tiene, digamos, de bueno o de novedoso es que utiliza unas perlitas a las que esas ondas están pegadas, ¿no? Y son una serie enorme de perlitas, obviamente comerciales, de poliestireno, y esas perlitas además están teñidas con, con un fluoróforo específico. Entonces, ese citómetro puede detectar perla por perla cuál es la perla, ¿no? Y cada perla tiene un oligonucleótido distinto pegado en su membrana, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un PCR, por ejemplo, del exón 2 y del exón 3, y el producto de PCR lo mezclamos con esas perlitas, ¿tá? Si hubo hibridización, ¿tá? Quiere decir que se pegó la sonda a, a nuestro producto de PCR, que es del ADN de la persona que estoy tipificando. Entonces, bueno, se hace otra reacción color con un anticuerpo, bueno, no importa, pero con con un método, digamos, de luminiscencia secundario, ¿tá? Y si hubo hibridización, va a florecer. Entonces, sabemos, bueno, un poco es lo que está acá, ¿tá? Que tenemos la muestra biológica, sacamos el ADN, hacemos el PCR, ¿tá? Por ejemplo, que son dos, y después el PCR lo mezclamos con las bolitas esas que ven acá. Estas bolitas, cada una tiene un fluoróforo distinto, no se notan mucho los colores, y son identificables una a una, y cada una tiene algún oligonucleótido pegado, ¿tá? Si ese oligonucleótido efectivamente se pegó al producto de PCR que yo hice, una reacción color secundaria, que es esa verde, ¿tá? Y entonces se va a emitir fluorescencia. El aparato lo que hace es, bueno, ubico la bolita, ya sé qué bolita es, entonces sé qué oligonucleótido es. Me dice, el aparato sabe que la bolita, no importa, número uno, tiene el oligonucleótido eh, A2, ¿tá? Entonces, lo mezclamos con el producto de PCR, si hubo fluorescencia, entonces me va a decir, bueno, es positivo para A2, ¿tá? Eso mediante un software, etcétera, ¿tá? Y esa fluorescencia, digamos, secundaria o esa verde que les comentaba recién, eh, es leída por otro láser. Entonces, es como una especie de citómetro, solamente que lo que tiene bueno es que esas bolitas eh, tienen la capacidad, como pueden ser identificadas una a una, tienen la capacidad de que uno pueda poner un montonazo de sondas, ¿tá? Y entonces con una sola reacción poder tipificar a alguien, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que puede ser una técnica, es una técnica como múltiple, ¿tá? Como multiplex. Bueno, y después la secuencia, que hay varios tipos de secuencia, no les voy a torturar un poco con esto, pero la secuencia típica Sanger, ¿eso vieron en algún momento? ¿En genética o algo? No. ¿Sí o no? No, Ay, me contestaron de... Gracias. Bueno, me parece que excede un poco, pero nada, para la curiosidad, lo que hacemos en secuenciación de cualquier producto de PCR, no solo en HLA, es que lo que se hace es, se hace un producto de PCR, por ejemplo, exon 2, ¿tá? Se colocan tengo el producto, o sea, ya hice una PCR, tengo un producto. Luego tengo que colocar unos primers, ¿tá? Y hacer una nueva, digamos, una nueva PCR en donde en realidad yo le pongo
nucleótidos, ¿tá? Porque necesitamos nucleótidos y polimerasa para poder hacer esa reacción de PCR, y pongo nucleótidos que se llaman terminadores, o sea, una vez que se instaló, ¿no? Que se pegó ese nucleótido por complementariedad y es terminador, quiere decir que no va a venir otro nucleótido, no se puede poner otro nucleótido al lado, ¿tá? Entonces, los posibles productos, ¿tá? De esa PCR son los que están allá a la derecha, que dice products, ¿vieron? Entonces, voy a tener tantos productos, ¿tá? Como número de bases tenga ese sector que estoy secuenciando, ¿tá? Y cada una de esos productos que van a medir distinto, además cada base está, en este momento se automatiza todo, ¿no? Entonces cada base tiene un fluoróforo, y lo que hacemos es hacer como una especie de electroforesis capilar, no es una especie, es una electroforesis capilar. Entonces va pasando el producto por peso, el que pesa menos pasa primero, entonces va a pasar primero el A, y entonces me va a florecer verde. Luego pasa el que termina en C, florece en azul. Luego pasa el siguiente C, florece en azul. ¿Vieron cómo es? Allá en la derecha, está. Y así, uno por uno, se va armando la secuencia. ¿Tá? Esa es la secuenciación Sanger o clásica. ¿Tá? Bueno, hay muchas cosas para decir de secuenciación, pero no es la clase de hoy. De hecho, así lo vemos. Em, cada base que pasa, el fluoróforo levanta fluorescencia, ¿no? Y yo sé que la base A es verde. Bueno, no sé cómo fue que le dije hoy más temprano para no. La A es verde, bueno, es el código común. La A es verde, la C es azul, la G es amarilla, pero en los software en general es negra, y la T es roja. Y ustedes acá no se ve mucho, pero créanme que ahí hay verdes, hay rojas, etcétera. ¿Y qué es lo que está marcado ahí? Bueno, ahí está marcado que en una posición específica de esa secuenciación hay dos posibilidades, ¿no? Porque son dos piquitos, ¿tá? Entonces hubo una A y una G, si mal no veo. Eso es una posición heterocigota. Eso quiere decir que en el exón 2, en un alelo tengo una A y en el otro alelo tengo una G. Y esto en el sector donde vamos a buscar en el HLA exón 2, exón 3 ocurre frecuentemente. Y de eso depende decir, bueno, ¿qué alelo tengo? Y eso es lo que hacemos. Y luego también hacemos secuenciación en NGS, que tampoco es peor todavía de explicar, pero básicamente lo que tiene NGS, que es Next Generation Sequence, es que la forma de secuenciar es mucho más, es mucho más, ¿cómo les explico? Hay más posibilidad de hacer secuencias más grandes de productos más largos, ¿tá? Y con mejor calidad, ¿tá? Así que esto también lo usamos en el laboratorio. Lo importante, esto no importa, lo importante es saber esto, o bueno, o por lo menos entenderlo. Si yo uso un, un método de tipificación, que es la serología, o es los oligonucleótidos que les mostré, ¿tá? Esos me van a poner a decir que, por ejemplo, que A tengo, A2, ¿no? Entonces eso es una resolución, se llama así, tipificación de resolución baja o antigénica, porque sé qué antígeno tengo. Ahora, no sé mucho más de eso, ¿no? La otra cara, ¿no? Decir, bueno, tengo una tipificación de alta resolución, quiere decir que yo sé todas las bases que hay en esos exones, ¿tá? O sea, sé toda la secuencia de esos exones. Como sé toda la secuencia, entonces puedo llegar a concluir un alelo específico, y eso es una resolución alta. Una intermedia quiere decir que conozco una parte de la secuencia por oligonucleótidos, por el método de post-PCR, no secuencia que quiera. Conozco una parte, pero no conozco todo, y entonces puedo decir, bueno, puede ser el A2, pero algunos datos más. Esos datos, vamos a mirar un poco para atrás, porque así les termino de explicar y no se entreveran. La nomenclatura estaba por acá. ¿Vieron? Por ejemplo,
A2. Acá el 2 lo podré lograr con serología o lo podré lograr con PCR, SSO o PCR, SSP. Ahora, después de los 2 puntos, está, digamos, todas las diferencias que hay entre alelos que son similares. Parecen ser 2, pero no son todos los mismos 2. Entonces, cuando sé la secuencia completa, entonces puedo decir los siguientes números después de los 2 puntos. Entonces, ¿qué tenemos? A2, 2 puntos, 01, 02, 03, 04, 05, y así hasta, bueno, ahí está el 101. Em, y eso quiere decir que son todas moléculas distintas. Yo puedo tener A201 y vos podés ser A202. Y nuestro HLA es bastante parecido, pero no es igual. Porque tenemos 2 moléculas distintas. ¿Se entiende esto? Y esto es, si volvemos al cuadro, la tipificación de baja resolución me llega hasta el 2. Y el puntito, lo que está después de los puntitos, no, porque necesito secuenciar y tener alta resolución. ¿Se entiende? Entonces, una persona yo soy A2 y ella es A2, decimos, bueno, ok, tenemos el mismo A2. Por lo que acabo de explicar, no lo sé, porque tenemos que saber la secuencia completa de esos sectores polimórficos, porque capaz que yo soy A201 y tú sos A202 y ella es A203, y son todos distintos, parecidos, pero distintos. Es importante en trasplante justamente saber cuánto somos parecidos. Dijimos, bueno, para riñón, si igual nos podemos trasplantar así capaz que no es importante, pero si nos vamos a trasplantar de médula, ahí es muy importante saber qué A2 tenemos, porque los trasplantes de médula requieren alta resolución. Por lo que vimos anteriormente, lo que estamos trasplantando es un injerto inmunocompetente. Entonces, la máxima compatibilidad es requerida para el trasplante de médula. Entonces, sí, dale. No, implica que vos ponele que tenés el producto de PCR del exón 2, que es el importante, 2 y 3, no importa, pero ponele que sea uno solo, el 2. Entonces yo sé para ese exón 2 que ese es el gen A, HLA-A, su exón 2, ¿no? Hice la PCR del exón, lo tengo completo. Entonces, el procesamiento post-PCR, si yo tengo un procesamiento que no es secuenciación, voy a tener unas partecitas tipificadas. ¿Qué quiere decir? Voy a conocer la secuencia de unas partes. Y eso, bueno, lo que sí sé es que es una 2. Pero como no tengo la secuencia de todo ese exón, no sé si este A2 es igual, si el mío es igual al de ella. Cuando hacemos secuencia, sabemos la secuenciación de todo ese sector, y todo ese sector puede ser que termine siendo A2, 2.01, o A2, 2.02, o A2, 2.03, y así hasta el 101. Entonces, son genes que son muy parecidos, pero no son lo mismo. De hecho, el producto, o sea, la transcripción de ese A2, si yo tengo el 0,1, es una molécula distinta del 0,2, que posiblemente la diferencia sea muy poquita en el sector de unión al péptido, sea muy, muy poquita. Sea capaz un aminoácido, puede ser, pero eso ya es suficiente para ser distinto, y que sea importante en trasplantes, especialmente los que requieren máxima compatibilidad. ¿Entendiste ahí? ¿Sí? Los puntitos que vienen después son cosas que son de la secuenciación o, bueno, que por ejemplo, los siguientes puntos ya no determinan la proteína. La proteína ya la determinamos acá, ¿no? Dijimos, bueno, es A201 o A201 o A202. Los puntitos que vienen después son diferencias antigénicas que no se transcriben, o sea, en los intrones, o sea, que no importa, o en las zonas no transcribibles de los principios y los finales de los genes. Así que eso no se preocupen. Lo importante para trasplante es el primer set de dígitos, y para trasplante de órganos sólidos, primer set de dígitos, y primero y segundo set de dígitos para el trasplante de médula. ¿Está?
Bueno, es difícil, ¿eh? Miren que la gente que hace trasplante no lo entiende, o no todos. Bueno, con eso quería terminar la parte de el HLA, de tipificación. Acá, con esto, ¿está? Y la nomenclatura, vieron que cuando tiene un asterisquito es porque se hizo por biología molecular, o sea, fuimos a ver los genes, ¿no? Y la resolución intermedia, que no lo vimos muy profundamente, lo que pasó es que pudimos resolver parte de esa secuencia, no toda, pero parte. Entonces, bueno, como es parte, puedo decir que es una 2, pero puedo estar entre la 201, la 202, la 203, la 204 o la 205. No sé cuál de todos esos es porque no lo resolví todo, pero está en esto. Bueno, eso está bueno, achica de 101 posibilidades que tenía, ¿no? Según el cuadro que vimos anteriormente, ahora tengo 5. Bueno, está mejor, ¿está? Bueno, entonces, lo importante acá es, más allá de la nomenclatura, es decir, bueno, la serología y el SSO nos dan una resolución baja, trasplante de órganos sólidos. La resolución intermedia también lo da el SSO, de hecho el SSO que usamos nosotros nos da resolución intermedia, nos sirve para trasplante de órganos sólidos y también trasplante de médula porque nos acercamos un poco más. Y la resolución alta o alélica, alta y alélica es lo mismo, entonces eso se hace por secuencia, tanto Sanger, que era el que vimos al principio, como NGS, que no se las expliqué porque si no les dejo un matete bárbaro en la cabeza. Bueno, y eso es para trasplante de médula, ¿tá? Se usa la alta resolución. De médula, sobre todo, no relacionado, ¿tá? Cuando son donante y receptor no vinculables genéticamente. Y ahora lo vemos un poco, pues van a decir, bueno, pero ¿cómo? Porque hay posibilidades de encontrar otro individuo que sea HLA igual a nosotros, ¿no? En el mundo. Bueno, entonces, estábamos diciendo cuál es el requerimiento de compatibilidades para trasplante. Dijimos, bueno, en órganos sólidos, por lo menos algo de compatibilidad sería lo mejor para que el órgano nos dure más, ¿tá? ¿Y qué usamos? Bueno, usamos A, B y DR. No compatibilizamos C ni DQ. Con A, B y DR damos como puntos o bueno, eso lo vemos ahora, pero es parte, digamos, de los sistemas de asignación de órganos de procedentes de donantes cadavéricos, donantes en muerte cerebral, ¿tá? Y bueno, si compatibilizamos A, B y DR o algo de eso, fenomenal, nos va a ir un poco mejor. Lo otro es que tenemos que como dije recién, permite cierto grado de mismatch o incompatibilidad. Y necesitamos un nivel de resolución bajo o intermedio para tipificar y ver esa compatibilidad entre el donante y el receptor. Y lo otro es que para un trasplante de órganos sólidos necesito cierta modulación del sistema inmunológico para que no me rechace el órgano, ¿no? Entonces, la inmunosupresión es crónica en la mayoría de los casos. Ahora, el trasplante de médula, entonces ahí el requerimiento de compatibilidad es máximo, porque vimos recién que era un injerto inmunocompetente. Entonces ahí sí necesito compatibilidad en todos los LOSI vinculados a trasplante, A, B, C, D, R, D, Q. ¿Tá? El nivel de resolución va a tener que ser alta, y solo se permiten mismatches en trasplantes que son entre parientes, ¿tá? Que por lo menos compartan algo. O sea, el que es totalmente incompatible no se puede hacer trasplante. Pero si comparten, por ejemplo, un haplotipo, materno, paterno, hermano, lo que sea, bueno, al día de hoy se pueden hacer. Hace, no sé, 20 años se morían todos los pacientes si hacíamos eso, ¿no? La medicina va avanzando, por suerte. Y lo vemos ahora en un ratito. Bueno, tercera cosa, ¿qué hacemos para que el trasplante sea exitoso? Determinar si el receptor tiene anticuerpos HLA dirigidos contra el donante, si tiene anticuerpos DCA. Entonces, ¿cómo determinamos los anticuerpos anti-HLA? Las pruebas celulares. Celulares quiere decir que usamos las células de los donantes, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la prueba cruzada. Como habíamos hablado hoy de citotoxicidad, lo que hacemos es cruzar la célula que es del donante, ¿tá? Pongámosle un donante familiar o un donante de muerte cerebral, no importa, viene la sangre, nosotros sacamos los linfocitos y los enfrentamos, los ponemos a incubar con el suero del receptor del trasplante, ¿no?
Entonces, si el suero del receptor del trasplante tiene anticuerpos, ¿tá? Entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Le agregamos complemento en esa prueba cruzada, porque estamos cruzando suero del receptor con células del donante, le agregamos complemento y si la célula se muere, entonces tiene anticuerpos fijadores de complemento. Y esos son deleterios para el trasplante. También podemos hacer eso mismo, esa prueba celular, de en vez de hacerla agregando complemento, la podemos hacer por citometría de flujo. Lo mismo, ponemos las células del donante, ponemos el receptor, ponemos el suero del receptor, lo dejamos incubar. Si hay reacción antígeno-anticuerpo, le tiramos un anticuerpo secundario, ¿tá? Se va a prender o va a hacer el binding si hay reacción antígeno-anticuerpo y va a florecer en una citometría. Entonces digo, esa prueba cruzada es positiva si hay fluorescencia, ¿no? Pruebas cruzadas positivas significa que el suero del receptor tiene anticuerpos anti-HLA del donante. Son anticuerpos DCA. Eso impide el trasplante de órganos sólidos. Es una contraindicación para el trasplante la prueba cruzada, especialmente la de CDC o microlinfocitotoxicidad positiva. ¿Tá? ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos hoy de grupo sanguíneo, porque son anticuerpos preformados, ¿tá? Que además fijan complemento. Si tengo una prueba cruzada por complemento positiva, esos anticuerpos fijan complemento, ¿no? Entonces, el daño al órgano va a ser inmediato, ¿tá? Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, una prueba cruzada donante específica invalida el trasplante, ¿tá? Después, tenemos formas de estudiar los anticuerpos con las mismas perlitas que teníamos para la tipificación, pero en vez de las perlitas tener sondas de ADN, tiene moléculas HLA. Junto a las perlitas con el suero del receptor, si el suero del receptor tiene anticuerpos y la perlita tiene los anticuerpos, tiene los antígenos para los que esos anticuerpos está dirigido, pongo un anticuerpo secundario, si me florece, eso quiere decir que existen anticuerpos. Entonces, eso se llama, perdón, no dije, esas perlitas se llaman fase sólida porque no usamos células, usamos reactivos, perlitas. Esas perlitas tienen los antígenos y hay dos tipos de ensayos que hacemos en el laboratorio. Screening de anticuerpos, o sea, es una mezcla de perlitas que lo que me va a decir es, ¿tiene o no tiene anticuerpos este paciente? ¿Tá? Y después, para los que tienen anticuerpos, para saber contra qué están dirigidos, como teníamos en la imagen, dijimos anti-HLA, perdón, anti-HLA-A2, ¿contra qué están dirigidos? Bueno, es otro ensayo que se llama especificidad. Y es igual al primer ensayo, a ver si lo vemos, es igual al primer ensayo, solamente que las perlitas tienen una sola molécula HLA. Ahora lo vemos. Me había olvidado que tenía esta, que era la explicación de la prueba cruzada celular de CDC, que es lo mismo que vimos hoy, ¿se acuerdan? Lo único que difiere es que hoy lo que veíamos era para tipificación, era células del paciente que queríamos tipificar, anticuerpos conocidos, complemento, ¿no? Ahora la prueba cruzada es células del donante, suero del receptor. Si el suero tiene anticuerpos, agregamos complemento, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo fijadora de complemento, célula se muere, la veo roja, prueba cruzada positiva, no puede ir a trasplante. Verde habilita el trasplante. ¿Está? Y esto es lo que hacemos, por ejemplo, hoy. Bueno, yo no estoy de guardia hoy, pero el que esté de guardia hoy y justo viene un donante, ¿no? O sea, hay un donante de muerte cerebral, nos avisan nuestros compañeros que hay un donante de muerte cerebral, nos van a traer la muestra del donante y nosotros decimos, bueno, la vamos a ver a qué receptores se la podemos dar. Bueno, una de las cosas que hacemos para ver a qué receptores se la podemos dar es esto, la prueba cruzada, porque tiene que ser negativa para darle el órgano, ¿verdad? Bien. Entonces, la prueba cruzada de CDC, citotoxicidad dependiente de complemento, detecta anticuerpos, son IgG y IgM, fijadores de complemento, ¿tá? Pueden ser HLA o no, esto es porque en realidad acá nosotros ponemos las células y ponemos el suero. Lo más probable es que sean HLA, pero pueden haber otros que sean no HLA que puedan provocar la muerte de la célula, ¿no? Pero bueno, en principio sabemos que son DCA, fijadores de complemento, y que van a matar a la célula. Y son deleterios. Si mataron a la célula in vitro, van a hacer lo mismo in vivo, ¿tá? Y contraindican el trasplante.
Una prueba cruzada de citometría, lo que es un poco más refinada, ¿tá? Y es más sensible. ¿Por qué digo más refinada? Porque en realidad acá no usamos complemento, lo que hacemos es, bueno, cruzamos lo mismo, ¿no? Las células de el donante y el suero del receptor, ¿tá? Y después le agregamos otro anticuerpo. Entonces, si hubo reacción antígeno-anticuerpo, un anticuerpo secundario se va a pegar y va a florecer. Y eso es lo que nosotros obtenemos en una citometría de flujo positiva, una fluorescencia. Bueno, ahí ven cómo es, ¿no? O sea, se pega el anticuerpo, se pega, ponemos otro anticuerpo, que es una inmunoglobulina IgG. Si hay reacción antígeno-anticuerpo, va a florecer esto, ¿tá? Que tiene un fluoróforo acá, se pasa por el citómetro y el láser va a detectar, ¿tá? Fluorescencia, eso es positividad. Bueno, muy bien. Entonces, esto, como utiliza un anti-IgG, va a detectar anticuerpos anti-IgG fijadores y no fijadores de complemento, porque acá no pusimos complemento. Y son donantes específicos, evidentemente, porque se pegaron a la célula, ¿no? Y es un poco más sensible que la microlinfo. Al día de hoy, en nuestro esquema de trasplante de órganos de riñones, no lo usamos para los otros programas de trasplante de órganos sólidos, pero sí para riñones en algunas situaciones, pero esto no invalidaría completamente, o sea, no contraindica el trasplante. Podría tomarse como, bueno, sí, un riesgo alto de rechazo, ¿no? Pero lo que contraindica el trasplante del sistema nuestro de asignación de hoy es la prueba cruzada por CDC o microlinfocitotoxicidad. Los de fase sólida, que dijimos, son las mismas perlitas, solo que lo que tienen lo que tienen en la superficie, las perlitas, son una molécula de HLA, no tienen oligonucleótidos como tenían los otros esquemas para tipificar. Tienen HLA, pero estas mismas perlitas es lo mismo, ¿no? Las enfrentamos, las perlitas, al suero del receptor. Si ese suero tiene anticuerpos HLA específicos, va a haber reacción antígeno-anticuerpo, pongo un anticuerpo secundario y florece. Entonces, ahí lo que puedo obtener es decir, bueno, ¿tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos? Si leemos ahí dice beads, digo, lo puse ahí porque a veces si leen en algún lugar dicen beads y es lo mismo, beads o perlas de poliestireno que están impregnadas con una mezcla de dos tintas fluorescentes y que se identifica por un láser, que son como rojitas. Y las perlas tienen antígenos HLA en su superficie, como vimos recién, y yo hago una reacción, digamos, secundaria con un segundo anticuerpo. Y eso entonces, ¿qué me detecta? Anticuerpos HLA o anti-HLA, IgG, fijadores y no fijadores de complemento. Y el resultado se expresa, no importa, en MFI, que es intensidad de fluorescencia media. Ahora, depende de qué perlitas o qué ensayo quiera hacer yo, es qué perlitas tengo que poner. Si yo quiero saber presencia o ausencia de anticuerpos, lo único que voy a hacer es usar unas perlitas que tengan de todas las HLA en la superficie, no me importa cuál, porque lo que me importa es tener como una representatividad de casi todo, ¿no? Entonces ahí, si me da positivo, digo, ah, bueno, este receptor tiene anticuerpos. Recién ahí digo, bueno, ¿contra cuál? ¿Contra qué tiene anticuerpos? Y ahí uso un ensayo que se llama especificidad, en donde cada perlita tiene una sola molécula HLA. Por ejemplo, HLA-A2. Entonces, todo lo que me sea positivo con esa perlita va a ser anticuerpo anti-A2. ¿Bien? ¿Estamos? Ahí, bueno, en realidad lo importante es esto, dijimos, screening, no importa los nombres, ¿no? Screening son diferentes HLA, muchos en cada perla. Olvídense, la especificidad o single antigen es un solo HLA, ¿tá? Y esa es la diferencia. Y esos dos ensayos, ya les dije, bueno, cuáles son las características y son los que usamos en el laboratorio, ¿tá? Bueno, voy a ir más rápido porque ya se me están durmiendo todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? Decimos, bueno, realmente cuando viene un donante, ¿no? Tenemos un donante, nos dicen, bueno, sí, vamos a poder proceder con la donación de riñones, nos dicen nuestros compañeros de coordinación de trasplantes, nos mandan la sangre al laboratorio y nosotros agarramos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tá? Le hacemos la prueba cruzada, ¿tá? Y además la prueba cruzada de CDC
que es la que ya les hablamos, y además hacemos la prueba cruzada virtual. ¿Qué quiere decir? Es decir, bueno, ok, yo tengo este receptor que puse, que sé que tiene todos estos anticuerpos, ahora viene este donante que tiene este HLA porque lo tipifiqué, ¿verdad? En el laboratorio, y bueno, tengo que ver, como hicimos hoy con el esquema que teníamos, tengo que ver si hay anticuerpos dirigidos al HLA del donante de manera virtual y de manera celular con la prueba cruzada, ¿no? Hacemos las dos cosas. Bien, entonces, todos los pacientes que entran en lista de espera los tenemos que tener estudiados de los anticuerpos. Decimos, bueno, sabemos qué HLA tienen, ¿no? O sea, todo paciente que entra se le hace grupo sanguíneo, se le hace tipificación HLA, sabemos qué grupo sanguíneo es, qué HLA tiene, HLA A1 y 2, HLA B735, HLA DR 0107, no importa, pónganle, ¿está? Sabemos eso. Sabemos con un ensayo de screening si tiene o no tiene anticuerpos. Si tiene, le habíamos hecho especificidad, entonces sabemos contra qué tiene anticuerpos y con esa información están en la lista de espera. Además, una tercera cosa que hacemos para ver la sensibilización del paciente o la inmunización es hacer esto que llamamos PRA. PRA es reacción, em, perdón, es anticuerpos reactivos contra panel. ¿Qué quiere decir eso? Una vez por año al receptor, al suero del receptor, que los tenemos guardados todos los sueros, eso se llama seroteca, son al día de hoy 500 personas que están esperando solo riñón. O sea que imagínense la cantidad de suero que tenemos, 500 por lo menos. Y entonces, a ese suero, una vez por año, agarramos, no sé, por ejemplo, ustedes, ¿tá? Son, no sé, 100, no, no son 100, pero ojalá, pero ustedes son 100, decimos, sáquense sangre todos ustedes y vamos y cruzamos la sangre de ustedes, o sea, los linfocitos de ustedes, con ese suero de ese paciente. Entonces, si de 100 me dio una prueba cruzada de positiva a 70, que eso, que primero, tiene anticuerpos, ¿no? Obviamente. Y segundo, tiene anticuerpos para una enorme cantidad de HLAs, porque uno supone que todos ustedes son diferentes, ¿no? Entonces tiene anticuerpos para una enorme cantidad de HLA. Eso es mucha amplitud de anticuerpos. Y entonces quiere decir que si ese receptor que está en lista le vienen 100 donantes uno atrás del otro, contra 70 es probable que tenga una prueba positiva, por lo cual su posibilidad de trasplantarse realmente es 30%. ¿Está bien? Entonces, un PRA de 70 es muy alto, tiene una baja chance de trasplante, que es de 30. ¿Está? Esto es importante porque el PRA es algo que nosotros usamos y usan también los colegas de trasplante para entender un paciente que está en lista de espera, que está hasta hace años. Bueno, pero si está inmunizado, tiene un PRA alto, posiblemente le tocó varias veces cruzarse con algún donante y le dio positiva en la prueba. Entonces lo tuvimos que sacar, ¿tá? Y eso ocurre, ¿tá? Entonces, la sensibilización del paciente, hacemos el PRA y además hacemos el screening y la especificidad. Y los tenemos ahí como que ya sabemos todo del paciente. El día que llega el donante, bueno, llega y ahí tenemos que hacer esas pruebas, ¿no? Decir, bueno, ahora sí, hago la prueba celular, me fijo en la prueba virtual, a ver qué pasa con ese paciente. Entonces, en suma, del análisis del estado de inmunización. ¿Tiene anticuerpos? ¿Sí o no tiene el paciente que entra en lista de espera, por ejemplo? Bueno, le hago un screening de anticuerpos de fase sólida, que ya lo vimos, tiene o no tiene anticuerpos. Le puedo hacer un PRA, que se hace una vez por año. Si el PRA es positivo y aparte tiene, no sé, 70%, eso quiere decir que ese paciente tiene anticuerpos, tiene contra una cantidad de antígenos HLA y es probable que le cueste trasplantarse. ¿Tá? Luego, cuando el donante se presenta, porque ahí está el paciente que lo tengo como categorizado, pero no sé si esos anticuerpos son donantes específicos hasta que aparezca el donante. Entonces, cuando aparece el donante, tengo que preguntarme, ¿los anticuerpos que tiene son DCA? ¿Son contra este donante? ¿Cómo hago eso? Prueba cruzada celular, CDC o microlinfocitotoxicidad. Ahí es prueba cruzada donante específica, ¿está? Crossmatch virtual o prueba cruzada virtual. Sé contra qué HLA tiene anticuerpos y me fijo qué HLA tiene el donante. Entonces, una prueba celular me puede dar negativa, pero eso no quiere decir que no tenga anticuerpos. Capaz que los tiene y los tiene contra el donante, pero en baja
título o lo que sea, y eso es parte del análisis que hacemos nosotros antes de ofrecerle un riñón, por ejemplo, a un receptor. ¿Tá? Luego que analizamos eso y decimos, bueno, estos anticuerpos que tiene, ¿impide el trasplante? Bueno, el que impide es la prueba cruzada donante específica. Esa es impide, yo lo saco de la lista. Las otras pruebas, dijimos, bueno, son información que se lo vamos a dar a los que trasplantan, que luego nos dirán, este donante no es muy bueno para este receptor, no, no te lo acepto, qué sé yo. Pero bueno, eso es básicamente lo que hacemos en el laboratorio. ¿Qué prueba? Bueno, eso ya lo dije, ¿qué prueba impide el trasplante de la microlinfocitotoxicidad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, en realidad, más allá de, obviamente, de poder entregar órganos a los pacientes, todo esto que estuvimos hablando de la sensibilización tiene que ver con cómo adjudicamos también los órganos. Fíjense que los órganos en realidad son un bien de la comunidad, así lo define la ley. La donación, el órgano es un bien de la comunidad. Lo gestiona el INDT, sí, porque tenemos a los receptores, ubicamos al donante, hacemos la procuración, se le sacan los órganos, fenómeno. Y se los vamos a dar con criterios que no son los que se nos ocurrió. Porque uno diría, acá entramos en otra discusión, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿se lo tenemos que dar a, yo qué sé, el presidente o a el decano de la Facultad de Medicina, ahora Arturo? ¿Se lo tenemos que dar porque es una persona importante o qué? ¿A quién se lo damos? Entonces, hay criterios que son obvios, que son biológicos, ¿no? No le podemos dar si son grupo sanguíneo incompatible. No le podemos dar si tiene anticuerpos donantes específicos que me positivizan una prueba, ¿tá? Eso es una cosa biológica obvia. Ahora, todo el resto de los criterios es a quién se lo damos en la lista de espera, ¿no? Bueno, hay todo un desarrollo allí de los que los criterios en Uruguay son propios de Uruguay, no son iguales que la de Argentina, ni del Brasil, ni de otros lugares del mundo y tienen todo un esquema en donde la utilidad biológica, que es esto que decimos, bueno, no le vamos a dar a quien biológicamente no lo puede recibir, pero además vamos a favorecer a quien le va a durar más. Esa es la utilidad biológica. Dijimos, bueno, compatibilidad HLA, el que es más igual, entonces le va a durar más. Vamos a puntear esto. Acá está un criterio. Todo este sistema tiene sistema como de puntos que van ponderando variables que juegan con la utilidad biológica de lo que le va a servir ese órgano con respecto al tiempo a ese paciente, pero además con respecto al acceso del grupo. Pues yo tengo 500 pacientes en lista de espera, bueno, no solamente se lo voy a dar al que le dure más, también se lo tengo que hacerle accesible a quien menos va a recibir. Por ejemplo, el que tiene PRA de 70 porque tiene 30% de chance de trasplantarse. Entonces, el que tiene un PRA de 20 a 50 se le dan puntos. ¿Tá? Y así sucesivamente. Esas son cosas que nosotros, más allá de la situación de la situación específica de la inmunología del trasplante y todo lo que hacemos para que los trasplantes sucedan desde el punto de vista de la histocompatibilidad inmunogenética, también tienen que ver con los criterios de asignación de los órganos. ¿Tá? O sea, tienen utilidad también para eso. ¿Vieron? Después, por ejemplo, el que tiene un PRA de 70, ese seguramente demore, dijimos, de 100 que vienen, de 100 donantes, no vienen 100 juntos, vienen uno, ¿no? Y en el año habrá como mucho, casi 100. Pero entonces, si solo tiene una chance muy baja de trasplantarse, va a estar años en lista de espera. Bueno, entonces está muchos años en lista de espera, el que tiene más de 3 años, perdón, de 2 años, va a generar puntos en el sistema de asignación. ¿Tá? Entonces, cuanto más tiempo esperan en la lista de espera, más se les sube, digamos, su posibilidad de trasplantarse. ¿Tá? Con este sistema de ponderación de cuestiones que ponen en la balanza la utilidad biológica del órgano, pero también en la posibilidad del acceso al órgano, ¿tá? El acceso es poder trasplantarse efectivamente. Bueno, igual no es la clase, ¿tá? Pero para que sepan también que la utilidad no solamente la pareja donante-receptor, los estudios de histocompatibilidad tienen una función, sino también en el sistema de asignación uruguayo. Dos cosas de trasplante de médula. Bueno, yo soy hematóloga, no me dedico al trasplante, pero bueno, veo muchos pacientes de este estilo. Lo que tiene, digamos,
totalmente distinto, que ya lo hablamos, es que el injerto tiene esto, ay, perdón, esto que dijimos, células T maduras inmunocompetentes y células presentadoras de antígenos. Esto el riñón tiene alguna cosa, tiene poquito de células presentadoras de antígenos. Esto es básicamente un sistema inmune que lo ponemos en otro ser. Por lo cual, el reconocimiento HLA tiene que ser como que, bueno, que es casi propio, ¿no? O muy similar, ¿está? Entonces, para que sepan, el trasplante de médula no es, se le dice médula, es de progenitores hematopoyéticos, no tiene nada quirúrgico. Lo que hacemos es al receptor, ¿tá? Que seguro tiene una enfermedad hemato-oncológica, se le hace una quimioterapia o una radioterapia o lo que sea para ablacionar todas sus células hematopoyéticas y todas sus células inmunitarias, ¿tá? Los linfocitos T, los B, las presentadoras de antígenos, lo dejamos en cero. De hecho, por eso se dice, bueno, de que los centros de trasplante tienen estas burbujas, porque los pacientes están mucho tiempo con este tipo de tratamiento inmunodeprimidos severos, entonces no lo podemos estar exponiendo a infecciones. Y, por otro lado, al donante le hacemos una aféresis o de alguna manera le sacamos las células progenitoras hematopoyéticas. Ese injerto va a tener, miren cómo dice ahí, natural killer, células stem cell, digamos, hematopoyéticas que van a hacer después las células mieloides, las células linfoides, etcétera. Tiene precursores o células presentadoras de antígenos maduras, tiene linfocitos B y tiene linfocitos T. Y todo eso se infunde en el receptor, que no tiene nada de él. Le sacamos todo, le ablacionamos su hematopoiesis y su sistema inmune, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que de alguna manera el receptor haga esto que llamamos engraftment o prendido de las células stem cells, ¿no? Las células madre hematopoyéticas, se prenda, empiezan como a funcionar, se empiezan a dividir y a diferenciarse en las distintas líneas, mieloide, linfoide. ¿Se acuerdan? Linfoide, linfos B, linfos T y todos los otros que ustedes conocen. Mieloide, glóbulos rojos, granulocitos y monocitos. Entonces, las células progenitoras empiezan a diferenciarse, perdón, a replicarse y a diferenciarse, ¿tá? Y además, el injerto que tenía linfocitos T maduros, lo que hacen es combatir la leucemia residual o la enfermedad hematológica residual que quede, ¿tá? Entonces, ese es el injerto, perdón, el efecto injerto versus leucemia. Eso es lo que buscamos, porque eso es lo que va a mantener al paciente sin su leucemia, sin su linfoma o lo que sea por lo cual lo trasplantemos. Pero no podemos separar que ese linfocito T va a reconocer a los tejidos normales del receptor como extraños, porque es el injerto ese que es competente, no el donante. Perdón, no el receptor. Es el donante el competente. Entonces, la dirección de la respuesta no es en rechazo, no rechaza el receptor al injerto. Lo que sucede es que el injerto le monta respuesta inmune al receptor y eso es la enfermedad injerto versus huésped, que es mala, no la queremos porque es tiene alta mortalidad y morbilidad, etcétera. Pero lo que pasa que el efecto ese de respuesta inmunológica contra las células leucémicas residuales es lo que necesitamos. No los podemos dividir, separar el efecto injerto versus leucemia del efecto injerto versus huésped, porque los linfocitos T son los mismos y atacan, digamos, de manera indiscriminada, ¿no? Ojalá se pudieran separar esos efectos. De hecho, al día de hoy perdón, terapias avanzadas que intentan hacer ese efecto sin hacer todo un trasplante de médula así de este estilo, sino que, digo, para que nada, no va a ir para el parcial. Pero sepan que existe, por ejemplo, un tratamiento para las leucemias y para linfomas, etcétera, que se llama CAR-T. ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? Bueno, eso es como querer hacer un trasplante desde cero, como esto,
y buscar el efecto injerto versus leucemia, pero de una manera distinta. Decir, ah, bueno, entonces yo lo que necesito son linfocitos T que peleen contra la leucemia, ¿no? Acá lo que hago es ponerle toda una médula entera, pobre, todos los linfocitos T, toda la es un procedimiento que tiene una mortalidad, anda de 10% para abajo y de 30% para abajo dependiendo del paciente, o sea, no es menor eso, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para hacer esa terapia, esa inmunoterapia persistente, ¿no? Que es que tengo un sistema inmune que me está peleando contra la leucemia sin que me haga el injerto contra huésped, ¿no? Entonces, lo que se hace con las CAR-T es las células del paciente, los linfocitos T, se, se, este, mm, se les hace una especie de ingeniería genética donde se pone un gen del TCR que sea solo, digamos, específico contra antígenos de la leucemia, ¿tá? Entonces, eso se fabrica ex vivo, ¿no? Que tiene todo un procesamiento ex vivo, ¿tá? Y eso después se infunde como si fuera un trasplante, ¿tá? Y bueno, lo que se espera es que esos linfocitos T, que van solo a la leucemia y no a los tejidos, ¿tá? De alguna manera traten a la leucemia de manera fehaciente. Bueno, ya les hago un spoiler que todos pensamos que iban a suplantar los trasplantes y no sucedió. Es un tratamiento que se usa, ¿no? No en Uruguay, todavía no lo tenemos, pero sí en otros lugares del mundo. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Eh, Linfocito T, el donante. Si ataca una célula normal del receptor, es injerto contra huésped. Piel, tubo digestivo, hígado, pulmones, lo que quieran, todo es atacable. Ahora, si la célula T del donante ataca a una célula leucémica residual, este es el clon que queremos, ¿no? Esto es lo que queremos, no queremos el otro. Bueno, esto ya lo dijimos. Ta, no los atomizo más. ¿Tienen preguntas? No, ya quedaron agotados. A ver los chicos, las del chat. A ver, ¿por qué el asterisco en la tipificación? El asterisco, como ya dije, es por que es tipificación molecular en ADN. ¿Cuánto debe ser el porcentaje de compatibilidad HLA para trasplante de progenitores hematopoyéticos? Bueno, dijimos recién, la máxima. Lo que sí les cuento, porque puede estar esto lo vamos a ver en el taller incluso, con más detenimiento. Pero lo que sí podemos hacer son, primero hacemos trasplantes totalmente compatibles entre hermanos, por supuesto. Trasplantes totalmente compatibles entre seres no relacionados. ¿Por qué? Porque existe un registro, no nos daba el tiempo para todo este teórico demostrar, pero existe un registro mundial de donantes, que lo que podemos hacer es decir, bueno, tengo un paciente que no tiene donante en la familia porque no tiene hermanos o porque los hermanos no me dieron iguales o me dieron todo diferente, no tiene HLA hermano HLA compatible, ni la mitad compatible, que ahora lo vemos. Entonces tengo que buscar un donante en los 50 millones de donantes que tiene la red mundial. Eso se puede hacer en Uruguay, lo hacemos nosotros, en realidad desde el instituto, buscamos el donante y después hacemos toda la coordinación para que venga ese injerto que viene en una bolsita, ¿tá? Viene de otro lugar del mundo, para trasplantarse acá, en el Hospital Maciel. Y lo otro que sí podemos hacer, que eso fue de hace unos años, podemos hacer trasplantes entre hermanos o familiares, que es la mitad compatible. Por ejemplo, hijos, padres, hermanos, ¿tá? Capaz que algún otro familiar sí comparte un haplotipo. Pero eso ¿por qué? Porque se pudo controlar de una manera medicamentosa, digamos, la respuesta inmunológica que sería la que montaría, ¿no? El injerto ese contra la mitad no compatible del receptor. De hecho, sin manipulación, no del injerto, sino sin medicación adecuada, ese trasplante es mortal. Lo era hace unos 30 años cuando se empezaron a hacer, porque no se controlaba adecuadamente la respuesta. ¿Tá? Ahora sí podemos hacerlo y en Uruguay se hacen también. Así que si uno no tiene hermano HLA idéntico, podría tener un haplo idéntico, ¿tá? Que esa es la mitad compatible, y poder hacerse el trasplante igual. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más ahí en el Zoom?
¿no? Bueno, estoy a las órdenes, entonces, si quieren preguntar algo. Gracias.